Nosotros vamos a abrir la palabra de Dios mientras los niños van avanzando. Gloria a Dios. Buscan el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 15. Ahí está el texto que se van a aprender de memoria, o los que ya se lo saben, lo van a repasar. Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 14, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del verso 14 al 20. Para empezar a leer la base bíblica, yo empiezo con el 14, ustedes con el 15, y así nos unimos en el 20. ¿Ya lo encontraron? Pueden ponerse de pie. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Juan, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remitaban las redes. Todos juntos el 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pueden sentarse. Esta es parte de la base bíblica. Después continúa la base bíblica de esta enseñanza hasta el verso 28. Esa es la base bíblica. La enseñanza del día de hoy se llama: el reino de Dios se ha acercado. Otra vez, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el título. Y el verso para memorizar es Marcos 1:15. Lo voy a leer 3 veces y ustedes con su mente lo leen o lo piensan. Dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Ahora todos juntos, así sentaditos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Por última vez vamos a repetirlo. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. ¿Quién es el primer o la primera valiente que quiera decir este verso? A ver, voluntarios. ¿Sí? La hermana, adelante. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Amén. ¿Quién bendice, hermana? A mi hermana Nayeli. Hermana Nayeli. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el
¿Quién bendice, hermana Nayeli? Hermana Frida. Frida. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Amén. ¿Quién bendice, hermana? Dios bendiga a mi hermana Sandra. Sandra. ¿Sí? Hermana, ¿quién bendice? Amén. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Amén. ¿Quién bendice, hermano Gabriel, de allá atrás? Dios bendiga a mi hermano Cristian. A la Cristian. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Amén. Por último, hermano Cristian, del otro lado, de la parte de atrás. Israel. Ya lo tenía en la mente. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Amén, hermano. Ahora sí, en la parte de atrás, otro hermano Israel. Hermano Pablo, es que pueden decirlo, o hermano Samuel. Hermano Pablo o hermano Samuel. Uno de los dos. Marcos 1:15. Y hermano Samuel. ¿Cuál hermano Samuel? A ver, hermano Israel. Samuel Hernández. ¿No vino? No quiere. Bueno. Son bendiciones. Hay algo que, de las cosas que admiro del pastor, es que se sabe el nombre de cada uno de ustedes. Y ahorita, la verdad, los veo y se me olvida cómo se llaman todos por el nerviosismo. Pero es buena esta dinámica porque se dice el nombre y es una bendición también el expresar un verso bíblico. Si no te lo sabes de memoria, pues no te presiones, agarra tu Biblia y lo puedes leer, ¿verdad? Bueno, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el nombre de esta lección. El reino de Dios se ha acercado. Y para memorizar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Bueno, a veces los de que están arriba pasamos desapercibidos, a veces nos sentamos ahí porque no se ven bien las caritas, pero vamos a tratar de todos estar enfocados en la enseñanza. Bueno, ya después del título, la base bíblica, para memorizar, vámonos a la primera parte de esta enseñanza. En el Evangelio de San Marcos vemos aquí cómo se desglosa bien el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso trata en esencia. La verdad central dice: Jesús principió su ministerio predicando del reino de Dios. Y una frase clave en esta enseñanza es esta que acabo de decir: el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? También se menciona el reino de los cielos. Es lo mismo. Reino de Dios, reino de los cielos. Y como a veces nos acostumbramos a escuchar reino de los cielos, pensamos que nada más se refiere al cielo. ¿Sí? Que el reino de Dios solamente es el cielo. Y ya, ¿qué es el cielo? Donde vive Dios. Mi hijo, el pequeño, tiene a veces muchas preguntas y me dice: papá, ¿y cómo es el cielo? Bueno, pues
el cielo es así y así. Sí, papá, pero yo quisiera ver cómo es el cielo. Dile, pues, pídele a Dios que te dé un sueño de cómo es el cielo. Y ya, sí, como niño, pues es obediente, ¿no? Ora, y al otro día, papá, Dios no me contestó. Bueno, tú sigues perseverando, pídele a Dios que te muestre cómo es el cielo. Y bueno, hasta la fecha no se le ha cumplido, pero ya después oramos los dos juntos y no tan solo, ya le agrego, Señor, también muéstrale a Mateo cómo es tu presencia, cómo es tu gloria, ya lo aumento, ¿verdad? Pero él no quita el dedo, ¿cómo se dice?, del renglón de cómo es el cielo, ¿sí? ¿Cómo es el cielo también? A ver, hermana Elvia, ¿tú cómo te imaginas, perdón hermana, cómo te imaginas el cielo? ¿Qué es el cielo? Pues la palabra lo describe, ¿no? Sí. Calles de oro, Amén. donde su presencia lo llena todo, es todo, en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino, pues eso, ¿no? Si yo aquí experimento un momento la presencia de Dios y se siente uno tan bien, ¿no? Imagino allá. Sí, sí, sí. O sea, eso veo, el reino de los cielos. Ajá. Y por eso la palabra dice, ¿no? Que se establezca tu reino, o sea, que su Amén. presencia, la esencia de Dios mismo en nosotros, aquí en la tierra. Sí, sí. También mi hijo, gracias hermana, así dice en la Biblia, me recordó porque mi hijo le preguntó al abuelito y el abuelito le dijo, ahí no va a haber necesidad de que se prenda el foco. Digo, ¿por qué, abuelito? Porque la presencia de Dios es como un sol y alumbra todo. Y eso hace que nunca haya oscuridad, siempre es de día. Entonces no hay necesidad de la corriente eléctrica, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es luz y va a iluminar todo, ilumina todo. Entonces donde Dios está, no hay oscuridad. Así como donde Dios está, no hay maldad, hay bondad. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque el reino de Dios también en los evangelios se le denota como el reino de los cielos. Y esta es una frase bien importante porque es parte clave de esta enseñanza. Y así se llama la lección. ¿Cómo se llama la lección, hermana Pati? Que es maestra también y que el reino de Dios se ha acercado. Sí apuntó, hermana, ¿verdad? ¿No? Bueno, acá tiene su memoria. Qué bueno. También haciendo la publicidad de lo que dice el hermano, debemos de echarle más ganas al estudio, ¿sí? Y es bueno, yo ya lo empecé a traer mi libreta porque no la traía y la traigo los jueves y trato de apuntar lo que yo considere, porque estamos en una escuela, ¿sí? Aquí el templo es una escuela. Y ustedes cuando iban a la primaria, ¿qué llevaban? La misma mochila de siempre, ¿verdad? A veces el papá, la de primer año era la mochila de segundo, de tercero, de cuarto. Pero no era una mochila, no es como ahora que los hijos, mochila nueva, ¿verdad? Cada ciclo escolar nuevo, mochila nueva quieren. No, pero antes la mochila creo que era para el primero y hasta sexto año. ¿Cierto o falso? ¿Pero qué? ¿Estaba vacía la mochila? ¿Qué llevaban? Libretas, libros, ceros. Colores. ¿Mande? Colores. Colores, ¿sí? ¿Qué más? Bomba. Juego de geometría, porque antes sí se enseñaban las matemáticas. Y ustedes vienen ¿a qué? A la escuela dominical. ¿Dónde está su mochila de la primaria? ¿O dónde está su libreta? A ver, está mi hermana, gloria a Dios, mi hermano, así que, aunque sean unas hojitas chiquitas, ahí apuntan, pero es más formal una libreta, para que ahí vayan ordenando lección tras lección y las enseñanzas ahí se quedan, porque a veces tenemos tantos distractores que, por ejemplo, aquí
no todos me están poniendo atención. ¿Sí? Hay unos que me están viendo todos, pero eso no garantiza que me están poniendo atención. ¿Sí? Entonces, con mucho mayor razón, saliendo del templo, si me pusieron poquita atención, a ver, les pregunto después, ¿de qué trató la enseñanza? No se van a acordar de nada. Y si pusieron un poquito de atención, sí se van a acordar de algo. Pero si apuntaron, pusieron atención y apuntaron en su libreta, cuando quieran recordar de la enseñanza, quizás no se les va a acordar todo por su memoria, pero abren su libreta y entonces desglosan lo más importante de la enseñanza y pueden hasta decirlo mejor que yo, si se les pregunta. Porque ustedes son alumnos, pero también son maestros. Todos aquí son maestros, porque ya cuánto tiempo tenemos escuchando la palabra. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos de convertidos? Si acá le doy el micrófono se me olvida tu nombre, hermano, el esposo de Pati, Saúl. Si te doy el micrófono, va a decir la enseñanza quizás mejor que yo. Porque ¿cuánto tiempo tenemos ya de cristianos escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿cómo se dice el dicho? La práctica hace ¿a quién? Entonces aquí todos somos alumnos y todos somos maestros. ¿Sí? Si a un hermano de ustedes que a veces quizás no da ni un quinto, pero le puedo dar el micrófono, va a pasar aquí y va a dar mejor la enseñanza que yo. Estoy seguro, porque aquí en esta iglesia hay muchos hermanos que tienen ese don de enseñanza, de enseñar. Pero bueno, entonces el reino de Dios es el reino de los cielos y vamos a seguir comentando de esto. La primera parte de esta enseñanza es la 1. El tiempo se ha cumplido, es la primera parte. El tiempo se ha cumplido. Y es en el verso 14 hay una indicación para Jesús que decía que ya tenía que empezar su ministerio. ¿Cuál fue? Cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. O sea, esa era la señal para Jesús. ¿Sí? Eran parientes Juan y Jesús, ¿verdad? ¿Qué eran? Primos. Entonces, cuando a Juan el Bautista lo meten a ese castillo de Herodes, lo encarcelan y donde le iban a quitar la cabeza y la iban a poner en una bandeja de plata, también enseñando que es el costo alto de servir a Dios, porque le costó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, para servir a Dios tiene todo un precio. ¿Cuál fue el precio de Juan el Bautista? Su vida. Gracias, hermano. Entró a ese castillo de Herodes y le quitaron la vida. Jesús ya sabía eso. Y vemos que ahí el reino de Dios no es violento. Porque si hubiera sido violento el reino de Dios, ¿qué hubiera hecho Jesús? Claro que quería a Juan, aparte de que era su primo. Claro que le tenía cariño, afecto, amor. ¿Qué hubiera hecho un reino violento? Hubiera desaparecido. No hubiera permitido que a su primo, al precursor, a Juan el Bautista, le quitaran la cabeza. Pero el reino de Dios no es un reino humano donde se ocupa la violencia. Vemos ahí que entonces fue lo indicativo y empieza el ministerio de Jesús. Porque dice, Jesús vino a Galilea predicando ¿de qué? Del reino de Dios. Predicando del reino de Dios. Y ahí vemos ahí el inicio del ministerio de Jesús.
¿Dónde está este inicio? ¿En qué región geográfica? En el norte de Israel, en Galilea. Ahí vemos este inicio del ministerio de Jesús, donde empezó a predicar del reino de Dios. Nosotros estamos en un gobierno, vivimos en un país republicano, representativo y federal, donde los que tienen 18 años, con su INE, ya pueden elegir a sus gobernantes. ¿Por qué? Porque estamos en un país democrático. Se elige a nuestros gobernantes desde agente municipal, presidente municipal, gobernador y presidente de la república. Nuestro sufragio, nuestro voto vale. ¿Sí? Y elegimos. Es una constante. Cuando hay elecciones, nosotros vamos a votar. Y estamos acostumbrados a que hay un presidente. Entonces, cuando nosotros se nos dice reino, no estamos acostumbrados por nuestra cultura, porque aquí no es un reino, no hay un rey. Aquí no hay un rey, hay una presidenta que todos los días la critican, ¿sí? Y a veces, bueno, yo soy uno de ellos también. No debemos a veces de promover lo negativo, ¿verdad? Hay que ser positivos. Pero, ¿en qué país hay rey del mundo? España. España. ¿Qué otro país? Inglaterra. ¿Sí? Que apenas fue el presidente Trump con su esposa a Inglaterra y lo recibió el rey. Si no mal recuerdo, se llama Carlos, ¿verdad? Los que saben de ahí quién es el rey de Inglaterra. Lo recibieron. Entonces, para esos países, reino rápido, porque están empapados por su cultura, pero nosotros no. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarle, en lugar de reino de Dios, gobierno de Dios. Entonces ya así como que ya entendemos un poquito más. Vamos a poner sinónimos: reino de los cielos, reino de Dios, gobierno de Dios o gobierno del cielo. Son frases así que significan lo mismo. Otra vez, reino de Dios es igual al reino de los cielos, es igual al gobierno de Dios y es igual al gobierno de los cielos. ¿Sí? Pero para que nosotros nos apeguemos más a lo que dice la palabra, tenemos que decir reino de Dios. ¿Y quién es el rey? Rápido, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Cristo, el Mesías, el ungido, Jesucristo. ¿Sí? El Cordero inmolado que quita el pecado. Jesucristo, de donde todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se aterrizaron, se cumplieron en Jesús. Hoy el judío no cree todavía en que Jesús es el Mesías. No sé si es fake, o sea, noticia falsa, pero se hizo famosa apenas una ilustración, una foto, un video de un soldado israelí que está un Jesús crucificado en escultura, lo que es de los católicos, y el soldado judío está desarmando esa escultura de un Jesús crucificado. No sé si de un templo católico, no sé de dónde, pero está la foto. No sé si es fake, o sea, noticia falsa, pero si es verdad, ilustra porque los judíos no creen que Jesús fue o es el Mesías. ¿Sí? Y hasta la fecha están esperando al Mesías todavía.
Y veamos ahí su gran error. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? Jesucristo. Y ahí el rey Jesús está iniciando su ministerio con su mensaje, con su predicación, que se puede decir engloba, ¿sí?, todas las enseñanzas de Jesús, de los evangelios, se engloban, se resumen con esta frase: el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el mensaje introductorio. Ese fue el mensaje, el anuncio de Jesús. Y vemos ahí que más adelante, en el verso 15, dice: el tiempo se ha cumplido. O sea, Jesús cumplió. El reino de Dios es Jesús, y Jesús estaba en medio de ellos. También, más ilustrativo, lo podemos ver en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está leyendo en Lucas 4:18 en una sinagoga de Nazaret esta escritura de Isaías? Jesús. Lucas 4:18. Jesús en Nazaret, dice, halló el lugar donde estaba escrito, habiendo abierto el libro, y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjense cómo todos los que estaban en la sinagoga estaban con mucha atención, enfocados en Jesús. ¿Y qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y esa escritura, si ustedes buscan en Isaías 61, si no me equivoco, ahí está. ¿Quién la quiere leer, por favor? A ver, aquí hay hermanos del Instituto Bíblico. ¿Sí? David Arcos Ríos. Ya sé que hay una maestra, maestro. Amén. A ver, fuerte, hermana. Amén, gracias. Entonces vemos que eso fue lo que leyó Jesús, y esa profecía se cumplió en Jesús. No les cayó de bien a los que estaban en la sinagoga, porque lo terminaron corriendo a Jesús, pero esa verdad era una verdad indiscutible. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido, ha sido cumplido. Y vemos ahí que no se refiere tanto a ese tiempo oportuno, ese kairos, ese cumplimiento, no se refiere a la cantidad de tiempo cronológico, sino a la calidad, el momento preciso y perfecto de Dios para actuar en la historia. O sea, era el tiempo de Dios. Vemos también un cumplimiento profético. Indica que Jesús es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento, trayendo la redención prometida.
Y también el comentario de que el reino cercano está. Porque Jesús anuncia que el gobierno de Dios está presente y accesible, requiriendo un cambio de mentalidad y de fe. Entonces vemos ahí que en el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, Jesús empieza su ministerio terrenal. Diciendo que Lucas 4, 18, 19 que Isaías 61, en el Nuevo Testamento, Lucas 4, 18, 19, se estaba cumpliendo esa escritura delante de los que estaban en la sinagoga. Entonces vemos que este pasaje presenta el manifiesto ministerial de Jesús. Eso me recordó cuando me llamó la atención esto y lo copié y lo pegué, porque me recordó del manifiesto comunista, algo así. ¿Sí? Antes yo era muy simpatizante de esas ideas, del socialismo, del comunismo, y por eso en la normal superior escogí ciencias sociales, porque a mí me gusta mucho la historia, y tenía esas ideas. Antes un tío me regaló una fotografía del Che Guevara, y cuando estaba jovencito ahí la puse en mi cuarto. Ya casi ahí quería ser como esa persona. Entonces yo me recordé manifiesto comunista, pero aquí es muy diferente. Dice manifiesto ministerial de Jesús. ¿Cuál es el manifiesto ministerial? Lucas 4, 18. Manifiesto ministerial de Jesús. O sea, ahí se expresa la misión de Jesús. O sea, ojo, Juan el Bautista lo encarcelan. Jesús entiende, es el Kairos. Empieza su ministerio, da el primer paso en Galilea. ¿Y qué dice? No les dijo un chiste, no les dijo de su niñez, no les platicó de su familia, no les ofreció producto de carpintería. No. Él, enfocado en su propósito, empieza a decir su misión. Su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Que empoderado con el Espíritu Santo, o sea, lleno del poder del Espíritu Santo, capacitado con el Espíritu Santo, porque dice ahí ungido, que eso es capacitado, lleno del Espíritu Santo, o que el poder del Espíritu Santo esté activo. Estaba activo en Jesús. ¿Para qué? Para empezar a dar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. Y no se refiere ahí a los pobres económicamente hablando. Hay más de significado ahí. ¿Para qué estaba ungido? ¿Cuál era la misión de Jesús? Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál era la misión de Jesús? Dar libertad, dar liberación. Es más, en ese capítulo vemos que liberó a un endemoniado. ¿Para qué estaba ungido Jesús? Para dar vista a los ciegos. ¿Para qué estaba ungido Jesús? Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué estaba ungido Jesús? Para predicar el año del jubileo, del año de justicia, del tiempo del perdón, del tiempo de justicia, del tiempo de liberación, del tiempo de milagros, de sanidad. Y comenzó a decirles toda esta misión
que estoy diciendo que es el reino de Dios con ustedes, que es el reino de los cielos que se ha acercado, que está aquí conmigo, porque yo soy el rey, hoy ya se está cumpliendo. Esa escritura es tangible, esa escritura ya se está implementando, ya es una realidad, porque aquí estoy yo con ustedes. Eso decía Jesucristo en esa sinagoga. Y de Ripley, los de Nazaret, los de la sinagoga de Nazaret le echaron porras, le dijeron: Jesús, Jesús, ra. No, ¿qué le hicieron a Jesús? Lo corrieron de ahí. Corrieron a Jesús de ese lugar, de esa sinagoga. O sea, imagínense. Estaban esperando toda la vida al Mesías, llega al Mesías y no lo reconocen, y peor tantito, lo corren. ¿Algunos de ustedes lo han corrido? No van a decir porque les va a dar pena. ¿Algunos de ustedes lo han corrido de algún lugar? Si uno se porta mal también, ¿no? Si uno se porta mal y causa desorden, los van a correr. Es lógico, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes lo corrieron de su casa cuando llegó borracho y así diciendo viva México, cuando no era cristiano? Llega a su casa, ¿lo corrieron? Tampoco lo van a decir, ¿verdad? Pero por hacer algo malo nos pueden llegar a correr, pero Jesús no. Jesús estaba inaugurando su ministerio, estaba dando el primer paso de su ministerio, y al primer paso le hicieron feo. O sea, algo sorprendente, pero era una verdad. El tiempo nuevo, el año de gracia anunciado por Dios, se había materializado en ese momento ante sus paisanos, porque Jesús, judíos, los que estaban en la sinagoga eran judíos, donde Jesús afirmó que era el ungido por el Espíritu Santo, como ya lo dije, para traer buenas nuevas, sanar, liberar, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y diciendo: hoy, el hoy es de la salvación, subrayando la inmediatez de la redención. La salvación ya no es una esperanza futura, ahora estaba en medio de ellos, una realidad presente en la persona de Jesús, inicio de una nueva era, declarando el comienzo de un tiempo de restauración y gracia divina para los necesitados, donde Jesús tenía un solo mensaje, un mandato y una misión, que lo podemos ver en Mateo 4:17 también. Si alguien lo quiere leer, por favor, Mateo 4:17. Gracias, hermana. Ahí vemos también, estamos en Marcos y ya citamos Mateo, y también dice lo mismo, se complementa los evangelios. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguien de ustedes estuvo en la convención? A ver, algún hermano que estuvo en la convención, que lea Mateo 5:3. Amén, hermana. Gloria a Dios. Nos motiva que nuestra hermana está en el instituto bíblico, fue a la convención y se le ve el deseo de servir a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermana. Se le ve la actitud. Bueno, Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ahorita el dato se me pasó a escribirlo, pero hay una gran cantidad de veces que se repite en los evangelios reino de Dios. Hay una buena cantidad de veces que se repite reino de los cielos,
reino de Dios en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vemos esto repetitivo, porque el primer anuncio de Jesús, como ya lo dijimos, fue la llegada del reino de los cielos, que era una solución para el espíritu humano desnutrido, para los que estaban en bancarrota. El anuncio de Jesús era les daba esperanza de restauración. No era el anuncio de una religión, era el anuncio del reino de los cielos. Y era también algo que dice: si eres pobre espiritualmente, solo el reino saciará y colmará tu hambre. Entonces vemos aquí esto del reino de los cielos o reino de Dios. Significa, aquí ya está la definición, significa el establecimiento del gobierno, del dominio y de la voluntad soberana de Dios en la tierra a través de Jesús. O sea, era el cielo en la tierra. Otra vez, ¿qué era, hermanos? El cielo en la tierra. ¿Sí? ¿Qué se hace en el cielo? La voluntad de Dios. ¿Qué se hace en el cielo? Se obedece a Dios. O sea, es gobierno, es dominio, es voluntad soberana de Dios en la tierra. ¿Y por qué estaba el cielo en la tierra? Porque ahí estaba Jesús. Porque ahí estaba Jesucristo. Y esa era la buena noticia, de que Dios está restableciendo la armonía perdida por el pecado, invitando al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Porque también vemos ahí que la respuesta tenía que ser arrepentimiento y creer. Arrepentirse y creer, porque así dice en el verso 15: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya después del mensaje central vemos esta invitación, porque la entrada al reino requiere metanoía, que es cambiar de mentalidad, abandonar el pecado y creer en el Evangelio, confiar en Jesús como Salvador y Rey. Amén, amén. Vemos aquí entonces que se implica también vivir según la voluntad de Dios en la tierra, tal como se hace en el cielo. Eso también vamos a ver en los siguientes pasajes, la acción como del reino de Dios, o estar dentro del reino de Dios, que implica hacer la voluntad de Dios. Y vemos ahí otros pasajes, Marcos 1:15. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ese ya lo leímos. Mateo 4:17, otra vez, por favor. Si lo quieren volver a leer, Mateo 4:17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Y Marcos 10:15. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 10. Cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén, gracias. Vemos entonces aquí está el claro ejemplo. En 4 versos bíblicos se repite esto del reino de Dios, de arrepentíos y creed. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y también ahí dice: es necesario que se anuncie el Evangelio del reino de Dios. Marcos 10:15.
que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces es un claro ejemplo de que esto se repite mucho en los evangelios. ¿El reino de Dios, les pregunto, es una religión? No. El reino de los cielos no es una religión. Porque una religión solamente está basado en las apariencias, en reglas externas y un proselitismo que busca números en lugar de transformación genuina del corazón. ¿Sí? Vemos aquí que Jesús estuvo en contra de los fariseos. En Mateo 23, no solo voy a leer yo, Mateo 23, 13 al 15, vemos que Jesús se dirigió a los líderes religiosos de su época. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis, ¿qué cerráis? El reino de los cielos. Otra vez se repite ahí: reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más. Fíjense cómo está fuerte lo que dijo Jesús. La hacéis 2 veces más que hijo del infierno que vosotros. Ahí vemos entonces cómo Jesús está criticando la religiosidad. La religiosidad de los escribas y de los fariseos. O sea, el reino de los cielos no es una religión. No es una religión. No es una religión. Los que sí tenían una religión eran los fariseos y los escribas. Y les gustaba mucho hacerse notar públicamente. El corazón estaba lejos de Dios, pero eran actores, actuaban. Y ahí vemos que en las casas de las viudas, ¿qué hacían? Hablaban fuerte y recitaban oraciones largas. ¿Y qué hacían las viudas? Creían en ellos y les daban lo poquito que tenían. Lo sacaban de su bolsillo y se lo daban a estas personas religiosas. Entonces esto Jesús lo condenó y por eso les habló con esa pues denuncia tan fuerte. ¿Cuántas veces ahí les dijo hipócritas? 13 al 15. Cuenten cuántas veces les dijo hipócritas. 2, 3 veces les dijo hipócritas. O sea, con enojo, porque era injusto lo que hacía esta gente religiosa. Era injusto para él porque dice: no dejas entrar a los hombres. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Porque solamente ellos querían prosélitos, hacían proselitismo. Y esto me recordó cuando, por ejemplo, los partidos políticos de cualquiera hacen su trabajo para convencerte y que te ganan y quieren conseguir prosélitos. O sea, hacen todo un proselitismo. Y te dan regalos, te dan una gorra, te dan una bolsa, eso es lo más básico, pero hasta te pueden dar dinero para conseguir prosélitos. Hacen todo un proselitismo. Y el candidato va con mucha gente, todos con la misma camiseta, y
pasan casa por casa cuando es tiempo de campaña, porque hacen proselitismo y quieren conseguir prosélitos. Te dan una sonrisa, te preguntan cómo estás, pura alegría, todo positivo, porque te quieren convencer. Así eran los escribas y fariseos, tenían toda una actuación, eran actores de Televisa, ¿no, verdad? Eran actores porque te querían convencer a la gente. Pero Jesús, por eso, le daba mucho enojo. En Mateo 23:15 vemos esta severa condena contra la hipocresía de los líderes religiosos de su época. Había todo un fanatismo de fariseos, de escribas, para convertir a otros en sus reglas estrictas y superficiales, en lugar de que buscaran a Dios, producían seguidores más legalistas, inicuos y dignos de condenación que ellos mismos. Por eso vemos en Mateo 15, 1 al 3, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? A ver, ¿cuál es esta tradición de los ancianos de la cual se enojaron los fariseos? Dice: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, ¿por qué se enojaron los fariseos? Por una ceremonia que era para ellos el lavatorio de manos. Era toda una ceremonia rigurosa, un ritual estricto. Y se tenían que lavar las manos de una manera especial, siguiendo todo un procedimiento, unos pasos a seguir. Esa era la religión de ellos. Era una apariencia externa, era un ritual de la cual Jesús los denunció, porque ahí, más adelante, en ese Mateo 15, del 1 al 3, más adelante habla que eso no les iba a dar purificación de su corazón, el que se lavaran las manos de esa forma. Dice ahí, en el verso 8 de Mateo 15: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Eran puras instrucciones de rituales, una religión externa, pero se olvidaban de su interior, se olvidaban de su corazón, y decía: son ciegos, guías de ciegos. Dice: y vosotros sois aún sin entendimiento. Y empieza a explicarle a los discípulos, dice en el verso 18: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estaba denunciando lo inútil que era, porque realmente el que siguieran instrucciones ritualistas, religiosas, como el lavamiento de manos, no les iba a ayudar para nada, para quitar toda la maldad que tenían en su corazón. No servía. La religiosidad no sirve. Las religiones no tienen un impacto dentro del corazón, no cambian, no transforman. Solamente Jesucristo, solamente Jesucristo, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores,
escribas, porque ellos se enfocaban en puras reglas externas y les decía, no han entendido, no entienden que lo único que va a cambiar su corazón es el reino de los cielos, es la presencia de Jesús, solamente. Por eso vemos también en Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos al 6:33. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 6:33. Gracias. Ahí vemos entonces la invitación de nosotros. ¿Qué debemos de buscar? ¿Qué es buscar? Dice, dedicarse diligentemente. Preocuparse por estar buscando. ¿A quién se le pierden las cosas en su casa? Las llaves. Ahí en mi casa hay para colgar las llaves, pero a veces no las ponemos ahí y se pierden las llaves. Y ahí estamos buscando, o yo me pongo a buscar y hasta que no encuentro, no dejo de buscar. Y estoy busca y recuerdo, no tengo memoria y ahí estoy buscando. Nosotros debemos de tener esa preocupación, pero por buscar, ¿qué? El reino de Dios. Es lo que dice ahí, Mateo 6:33. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál debe ser aquí la prioridad número 1? Buscar el reino de los cielos, ponerlo por encima de todo, que sea nuestro enfoque principal. Nuestra vida es la suma total de todas las decisiones que tomamos todos los días. Y esas decisiones están determinadas por nuestras prioridades. La forma en que usamos el tiempo todos los días finalmente define nuestras vidas. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué decides hacer todos los días? Cuando empiezas tu día, ya estás tomando una decisión. Y esa decisión se basa en tu prioridad. ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando despiertas, eso es lo primero que haces. No estamos hablando de necesidades fisiológicas, porque quizás te despiertas y lo primero que haces, ¿qué es? Ir al baño, ¿verdad? No, me refiero a actividades. ¿Cuál es la primera actividad del día para usted, hermano? ¿Cuál es la primera actividad? Si nos levantamos tarde, ya ahí sí no tenemos ni espacio para hacer lo más importante, porque todo lo hacemos ya rápido y hay un desorden desde el principio si nos levantamos ya tarde. Entonces, ¿cuál es la prioridad número 1 según Mateo 6:33? La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? A ver, hermana Elvia, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Estaba yo revisando la definición que dabas acerca de buscar, y decías algo así de que hacer lo necesario para poder pues localizar implica esfuerzo, entonces es eso, ¿no? Es buscar el reino de Dios, es que pues yo tengo que moverme para poder entender y comprender igual lo que es la justicia y el reino de Dios. Sí, sí. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es buscar el reino de Dios? A ver, ¿quién quiere participar? Hermano Javi, está ocupado con
su bebé. Pero ¿qué es el reino de Dios? Buscar el reino de Dios. En la medida de lo posible y de nuestras propias capacidades, es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Amén. Hacer la voluntad de Dios en base a la palabra de Dios, en base a su palabra. ¿Qué más es buscar a Dios? Buscar el reino, primeramente el reino de Dios. Allá atrás, hermano, que se me olvidó su nombre. Ah, sí, ande usted. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Sí, hermano Isaías, perdón. Amén. Gloria a Dios. Y esto es de la primera parte que es el tiempo se ha cumplido. Nos vamos a la segunda parte, pero ya se me acabó el tiempo, que se llama Jesús llama a 4 pescadores. Tengo poquito tiempo, pero vamos a tratar de abundar. Jesús llama a 4 pescadores. Y ahí seguimos Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. Si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Venid en pos de mí. Es una invitación directa al seguimiento personal, a la obediencia y a la imitación de Jesús. Yo no tuve la oportunidad de ir a la convención, pero sí vi, qué bueno que hay un hermano que está subiendo los videos, o ya hay una página de Ayudar Nacional. Si tienes una red social, puedes ver los videos, se ven algunas predicaciones, y estuve al tanto de todo esto. Si vamos a ocupar la red social, pues que sea para algo bueno, ¿verdad? Y aproveché parte de mi tiempo, estuve viendo todo esto, y vi los hermanos que participaron, se ve la gente que asistió, y para mí fue motivante. Fue motivante porque aunque no estuve en presencia, mediante la red social se puede ver, mediante el internet, todo lo que fue la convención. Y vemos que esto es también para nosotros, porque Dios quiere, yo siento que Dios quiere que se incremente el obrero, el siervo, el pastor, el ministro en el movimiento, ¿sí? En la Iglesia Universal de Dios. Y entonces yo creo que ya no me dio mucho tiempo, pero Dios sigue llamando, Dios sigue invitando, ¿sí? Dentro de su iglesia. Y a veces es la persona que menos imaginas. ¿A quién llamó Jesús? A 4 pescadores. ¿Sí? Era gente, se puede decir, ordinaria. Era gente común, que quizás nadie daba un quinto por ellas. A veces así es el llamamiento de Dios. A la persona que menos esperas, Dios la llama. Y déjame decirte algo que es una verdad. Dios sigue llamando al hombre común y corriente para que le sirva. Dice la palabra: venid en pos de mí. Y hoy te invita a ti, hermano y hermana. Te invita para que sigas sus pisadas, pero también es una invitación para el ministerio.
ministerio, es una invitación para el servicio. Dios en su soberanía ya te tiene en su mente y te ha invitado y te seguirá invitando. Te seguirá llamando, ya te llamó y te seguirá recordando el llamamiento, porque el llamamiento sigue, persevera. El llamamiento, si Dios te ha llamado, no te va a dejar tranquilo. Si Dios te ha llamado, ese llamamiento no es de un día, no es de una semana, no es de un año, es para siempre. Y ese llamamiento es para ustedes, hermanos. Dios en su soberanía va a seguir levantando siervos, y para que esta Iglesia Universal de Dios siga creciendo en servicio, en obreros y en ministerio. Nosotros, hermanos, clamemos por esto, para que la iglesia no mengue, sino para que la iglesia crezca, para que la iglesia triunfe. Nosotros como pueblo de Cristo debemos de clamar por ello. Yo siempre se me inculcó el estar aquí en esta iglesia y el amor a esta iglesia. Y yo recuerdo que cuando estaba joven, 16, 17 años, que eran las convenciones en este lugar, yo me emocionaba y el amor era creciente. Y yo de joven, a mí me gustaba mucho el fútbol. Todos los días ahí en la calle jugaba fútbol. Pero cuando eran días de convención, algo se me quedaba aquí. Y yo a veces en las tardes en mi cuartito me ponía de rodillas y empezaba a clamar: Dios bendice a los hermanos de la convención, Dios bendice al hermano David. Empezaba a orar por los hermanos de esta iglesia y también de los hermanos que venían de afuera, porque Dios sembraba el amor a este lugar y a todos los hermanos de ese entonces, y clamaba y oraba por ellos. Cuando era joven, 15, 16, 17 años, cuando eran las convenciones en este lugar, que ahora se llevan a cabo en otros lugares, pero no importa, la obra sigue adelante. Y tengo muchos recuerdos. También cuando era niño, mis papás me traían a la convención y esta parte del medio se llenaba también. No había espacio, no había cupo, todo por completo estaba lleno. Y yo era niño, no pasaba de los 10 años, y yo veía niños de otros lugares, y me llamó la atención un niño que estaba lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios, y en alabanza se estaba moviendo el poder de Dios en ese momento. Y ese niño alababa a Dios con toda su fuerza, alababa a Dios con todo lo que tenía dentro, lo sacaba. Y yo ni siquiera a veces quería alabar a Dios, me llamó la atención ese niño y volteaba a verlo, y me llamaba la atención cómo alababa a Dios desde que era niño. Era un niño de otro lugar que no sabía de qué lugar era, pero alababa a Dios con toda su fuerza. Y en la alabanza se sentía la presencia, se sentía cómo se movía Dios. Y todo el lugar aquí, todo el lugar lleno, estoy hablando de hace 40 años, se movía, había una fuerte unción en ese momento. Y ese niño empezaba a alabar y hablar en lenguas, y adoraba a Dios, y yo volteaba a verlo y decía: ¿qué le pasa a ese niño? ¿Qué tiene? Y después Dios me tocó a mí y empecé a entender: es que es Dios, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se movía de una manera especial, hermosa. Puedo decirlo, puedo comentarlo, porque desde niño yo estuve en este lugar. Y Dios quiere que la Iglesia Universal de Dios siga creciendo, que vaya de gloria en gloria. Y para esto hay algo que me dice que esta palabra también hoy se está cumpliendo. Dios sigue llamándote, Dios sigue llamando. Como a estos 4 pescadores dice: venid en pos
y haré que seáis pescadores de hombres. Y a veces a la persona que menos piensas, Dios la llama. Yo cuando tenía 20, ya voy a terminar, hermano, cuando tenía 20 años, fui a estudiar a lo más superior y yo era totalmente tímido. Entré a lo más superior y en ese momento casi todos mis compañeros eran mayores que yo, ya tenían trabajo, tenían la normal básica, eran maestros de primaria y querían ser maestros de secundaria. Y yo entré sin trabajo. Alguien me ayudó a entrar así, a estudiar, y sin trabajo porque era un requisito tener plaza. Y mis compañeros, casi era pura mujer, ya maestras de Veracruz y de esa región, me empezaron a hacer como bullying porque era muy tímido y muy callado. Y en lugar de que yo sacara carácter y dijera, pues es que yo sí sé, yo puedo ser maestro, yo me hagan de cuenta que como tortuga metí mi cabeza dentro del caparazón. Y fue un tiempo de 4 años de ir todos los sábados a Veracruz. Cumplí, terminé la carrera, salí como maestro de secundaria, pero siempre no pude superar, no pude hablar bien en público, ¿sí? Entonces me criticaban mis compañeros, decía, vas a ser maestro y no te puedes ni expresar aquí con nosotros. Y yo me apachurraba más, ¿sí? Me metía más a mi caparazón, o como avestruz, metía mi cabeza en un hoyo. Y me faltó carácter para salir adelante, ¿sí? En ese momento fue muy difícil, pero toda esa experiencia me dio una formación. Y esos compañeros decían, no, pues tú, maestro, tú vas a dar clases. Sí, mira, no puedes ni hablar en público. Y yo me quedaba callado, me sentaba y ya no hacía caso. Y también me hacían bullying porque hacían sus convivios y yo no tomaba cerveza. Como cristiano que me inculcaron y que aquí estaba recibiendo la educación cristiana, no aceptaba convivir como ellos. Y más bullying me hacían. Me ofendían, dicen, no, es que tú eres así y así, no quieres tomar una cerveza, y me decían groserías. Y entonces tuve un tiempo muy difícil por ese aspecto, por el ambiente. Se puede decir que me hicieron bullying, yo siempre estuve callado, no pude defenderme, no pude hablar. Y realmente, ya después de eso, poco a poco yo me fui, porque siempre he sido tímido, y poco a poco me he ido abriendo para trabajar como docente y hablar con ustedes. Entonces, ustedes pueden detectar, todavía tengo un poquito de timidez y me cuesta trabajo hablar en público. Pero lo sorprendente es que a veces Dios escoge a ese tipo de personas o llama a ese tipo de personas que los demás menosprecian. ¿Sí? Porque ahí en esa escuela yo era menospreciado por mi timidez. Era menospreciado. Y ya pasó el tiempo y más o menos ya después de los 30 años yo tengo la invitación del hermano Alfredo para predicar hace ya un buen tiempo, ya haciendo cuentas, unos más de 15 años, la primera vez que prediqué aquí. Pero eso es lo que quiero dar a entender. Dios llama a veces a las personas que menos esperamos, a los comunes, a los ordinarios. Dios los llama y los toma en cuenta, como a estos 4 pescadores que después, ¿quiénes fueron en la iglesia primitiva? Pues eran Pedro. ¿Quiénes fueron estos 4 pescadores? Los principales siervos de la iglesia primitiva fueron en un futuro
Pedro, Andrés, que eran hermanos, y Juan y Jacobo. Estos 4 jóvenes pescadores que andaban ahí, que quizás no daban ni un quinto para un futuro que fuera lo que llegaron a ser, Jesús los llamó. Y les dijeron, Jesús, vamos a pensarlo un mes, un año. No, de inmediato respondieron, porque dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. De inmediato hubo una respuesta de estos 4 hombres, de estos 4 pescadores. Y ya para terminar la enseñanza, vemos ahí que Jesús liberó a un endemoniado. Vemos ahí en el verso 24, 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a hacer oración y así entrego lugar a